¿Qué hacía la parroquia con esos niños por las noches? Lo que descubrí después de 28 años me obligará a confesar la verdad más dolorosa. Pero debo llegar hasta el final, por favor. Quédate conmigo hasta el último segundo. Ponete cómodo y contame de qué ciudad nos estás viendo. Escribilo en los comentarios y dale me gusta a esta historia. Necesito saber que no estoy solo en esto. Me llamo Esteban Morales. Tengo 71 años y durante casi 3 décadas fui el campanero de la parroquia San Judas Tadeo en el barrio de Barracas, Buenos Aires. El 22 de marzo del año 2023, un martes que jamás voy a olvidar, me desperté sabiendo que ya no podía seguir callando. Esa mañana, mientras tomaba mi mate como todos los días desde hace 40 años, sentí algo que me quemaba por dentro. No era el mate caliente, era la verdad que había estado guardando desde el año 1995. La historia que voy a contarte empezó cuando yo tenía 43 años. Acababa de quedar viudo. Mi Mercedes había muerto de cáncer después de una lucha de 2 años, y yo me había quedado solo con mis 3 chicos. Santiago tenía 18, Matías 15 y Lucía apenas 13. La pensión de la fábrica metalúrgica donde había trabajado durante 20 años no alcanzaba para nada. Los chicos necesitaban estudiar, comer, vestirse. Yo necesitaba trabajar, pero a los 43 años, con la espalda rota de tanto cargar hierros y sin estudios, nadie me daba laburo. Una tarde de mayo, cuando ya no sabía qué hacer para pagar el alquiler de nuestro departamento en La Boca, me crucé con el padre Germán en la plaza del barrio. Él conocía mi situación, porque Mercedes había ido a misa toda la vida. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo blanco y una sonrisa que siempre me había parecido genuina. Me preguntó cómo estaba la familia y cuando le conté que andaba buscando trabajo, me hizo una propuesta que cambió todo. Esteban, necesito un campanero para la parroquia. Es un trabajo sencillo, pero requiere dedicación. Tenés que tocar las campanas para todos los oficios, mantener la sacristía limpia, ayudar con algunas tareas menores. El sueldo no es mucho, pero viene con una casita en el fondo de la iglesia. Ustedes podrían vivir ahí sin pagar alquiler. En ese momento me pareció la respuesta a todas mis oraciones. Una casa propia, por más chica que fuera, y un trabajo seguro. Los chicos podrían seguir estudiando en el mismo colegio. No tendríamos que mudarnos del barrio donde habíamos vivido siempre. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. La casita era pequeña pero acogedora. Tenía 2 dormitorios, una cocina y un baño. Los chicos se acomodaron en una habitación, yo en la otra, y por primera vez en meses pude dormir tranquilo. El trabajo parecía fácil. Tocar las campanas a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Limpiar la sacristía, ayudar al padre Germán con la preparación de las misas, cuidar que todo estuviera en orden. Los primeros meses fueron buenos. Mis chicos se adaptaron bien. Santiago había empezado a trabajar medio tiempo en una ferretería del barrio. Matías seguía en el secundario y Lucía era la mejor alumna de su curso. Los feligreses me trataban con respeto. El padre Germán siempre tenía una palabra amable y yo sentía que por fin habíamos encontrado estabilidad después de tanto sufrimiento. Pero las cosas extrañas empezaron en invierno. La primera vez que noté algo raro fue un jueves por la noche. Eran las 11 y yo estaba por acostarme cuando escuché voces en la iglesia. No era inusual que el padre Germán recibiera gente a cualquier hora para confesiones o consultas espirituales, así que no le di importancia.
Pero algo en esas voces me llamó la atención. Eran voces de chicos, niños hablando bajito, como susurrando. Me asomé por la ventana de mi habitación, que daba al patio trasero de la parroquia. Vi una luz tenue en una de las habitaciones del sótano, un lugar al que yo nunca había bajado. El padre Germán me había dicho que era solo para depósito de cosas viejas y que no me preocupara por limpiar ahí. A la mañana siguiente, cuando llegué a la sacristía para prepararme para el primer toque de campanas, vi algo que me extrañó. Había platos sucios en la pileta. No eran los platos que usábamos para la comunión. Eran platos comunes, como de casa, con restos de comida. También había vasos, muchos vasos. Padre, le pregunté cuando llegó para la misa de las 7. ¿Hubo algún evento anoche? Vi platos en la cocina. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Fue solo un segundo, pero juro que vi algo parecido al miedo en sus ojos. Ah, sí, tuvimos una reunión con algunas familias del barrio. Nada importante. Ya sabes cómo es la gente, siempre hay problemas que resolver. Su explicación me tranquilizó, pero algo en su manera de decirlo no me terminaba de convencer. Las voces nocturnas se volvieron más frecuentes, siempre entre las 10 y las 12 de la noche, siempre susurrando, siempre desde el sótano. Yo empecé a prestar más atención. Una noche me quedé despierto esperando. A las 11:15 escuché pasos en el patio. Me asomé con cuidado y vi la silueta del padre Germán caminando hacia la puerta que daba al sótano. No estaba solo. Con él venía una mujer que no reconocí y 2 chicos que parecían tener entre 12 y 15 años. Esta vez las voces duraron hasta casi las 2 de la madrugada. Al día siguiente, cuando fui a limpiar la sacristía, encontré algo que me heló la sangre. En el suelo, debajo de uno de los bancos, había un papel arrugado. Era un dibujo hecho con crayones, claramente hecho por un niño. Mostraba una iglesia, pero en el dibujo la iglesia tenía barrotes en las ventanas y una cara triste dibujada en la puerta. Abajo, con letra de chico, decía: «No quiero quedarme aquí». Guardé el papel sin decirle nada al padre Germán. Los meses pasaron y yo empecé a juntar más pistas. Encontraba ropa de chicos colgada para secar en lugares raros, toallas húmedas en el baño de la sacristía, restos de comida que no correspondían con las actividades normales de la parroquia. Y siempre esas voces nocturnas desde el sótano. Una mañana de noviembre, mientras barría el patio trasero, vi algo que me confirmó mis sospechas. En el suelo, cerca de la puerta del sótano, había marcas de tiza blanca. Alguien había dibujado una especie de juego de la rayuela, pero los números estaban mal escritos, como si los hubiera hecho un chico que todavía estaba aprendiendo. Esa misma tarde, después del toque de campanas del mediodía, decidí confrontar al padre Germán. «Padre, necesito preguntarle algo. ¿Hay chicos viviendo en el sótano de la iglesia?» Se puso pálido. Durante unos segundos no dijo nada. Solo me miró con esos ojos azules que de repente me parecieron fríos como hielo. «Esteban, hay cosas que es mejor no preguntar. Vos tenés un trabajo, tenés una casa para tu familia. No busques problemas donde no los hay». «Pero padre, si hay chicos que necesitan ayuda». «Los chicos están bien cuidados. Hay familias que no pueden cuidar a sus hijos como corresponde. Nosotros les damos refugio temporal hasta que se resuelvan las situaciones». Su explicación sonaba razonable, pero algo en mi interior me decía que había más, mucho más. Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierto esperando escuchar las voces, y cuando finalmente las escuché, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí en silencio, salí de mi casa y me dirigí hacia la puerta del sótano. La puerta no tenía llave. La empujé despacio y bajé por una escalera de madera que crujía con cada paso. Abajo había un pasillo largo con varias habitaciones. Al final del pasillo vi luz filtrándose por debajo de una puerta. Me acerqué y miré por el ojo de la cerradura. Lo que vi me marcó para siempre. Había 6 chicos, entre los 8 y los 15 años, sentados en el suelo de una habitación que tenía apenas 2 ventanitas muy pequeñas, casi al nivel del techo. La habitación estaba limpia, pero era muy austera. Había colchones en el suelo, mantas, algunas cajas con ropa. Los chicos estaban cenando algo que parecía guiso, con platos de plástico y vasos de cartón. Pero lo que más me impactó fue que todos tenían esa expresión que yo había visto en los ojos de mis propios hijos cuando su madre había muerto. Era tristeza mezclada con resignación, como si hubieran perdido toda esperanza. Una nena de unos 10 años, con el pelo castaño y muy largo, le decía a otro chico más grande: ¿cuándo crees que nos van a llevar con una familia de verdad? El chico más grande, que tendría unos 14 años, le respondió: no sé, Marisol. El padre Germán dice que pronto, pero ya llevamos acá 4 meses. 4 meses. Esos chicos llevaban 4 meses viviendo en el sótano de la iglesia. Me alejé de la puerta sin hacer ruido y subí las escaleras. Cuando llegué a mi casa, me temblaban las manos. No sabía qué hacer con lo que había visto. Por un lado, los chicos parecían estar bien alimentados y cuidados. Por otro lado, vivir en un sótano no podía ser la solución correcta para ningún niño. Al día siguiente, esperé que el padre Germán terminara la misa de las 9 para hablar con él. «Padre, anoche bajé al sótano». Se quedó helado. Vi cómo sus nudillos se pusieron blancos de apretar los puños. «No tendrías que haber bajado, Esteban, porque esos chicos viven ahí abajo. ¿Dónde están sus padres?» El padre Germán me hizo sentar en uno de los bancos de la iglesia y se sentó a mi lado. Durante unos minutos no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada. «Son chicos que no tienen a dónde ir. Algunos son huérfanos, otros fueron abandonados, otros vienen de familias que no los pueden cuidar. El Estado está colapsado, los institutos están llenos, las familias que quieren adoptar tienen que esperar años. Nosotros les damos refugio temporal». «¿Pero es legal esto, padre?» «Esteban, a veces hay que elegir entre lo que es legal y lo que es correcto. Prefieres que estos chicos estén en la calle». Su argumento tenía lógica, pero algo en mi estómago me decía que las cosas no eran tan simples como él las pintaba. ¿Y por qué no pueden vivir en habitaciones normales? ¿Por qué en el sótano? Porque hay gente que no entendería. Hay gente que haría preguntas innecesarias, como vos. Ese día volví a casa confundido. Por un lado, entendía que el padre Germán estuviera tratando de ayudar a chicos desamparados. Por otro lado, mantenerlos escondidos en un sótano me parecía mal. Durante las siguientes semanas traté de observar más. Los chicos salían del sótano solo por las noches, siempre acompañados por el padre Germán o por la mujer que yo había visto aquella primera noche. Ahora sabía que se llamaba Elena y que era la hermana del padre Germán. Durante el día, los chicos se quedaban en el sótano. Desde mi casa podía escuchar cuando jugaban o cuando alguien lloraba.
A veces escuchaba a alguno toser durante horas. Una tarde, mientras limpiaba la sacristía, encontré algo que me cambió la perspectiva completamente. En el escritorio del padre Germán, debajo de algunos papeles, había un sobre marrón con documentos adentro. No era mi intención espiar, pero cuando moví los papeles para limpiar el escritorio, los documentos se cayeron al suelo. Cuando me agaché a levantarlos, vi que eran certificados de nacimiento. 6 certificados de nacimiento con nombres que yo había escuchado en el sótano. Marisol Fernández, Juan Carlos Méndez, Sofía Romero, Emanuel Santos, Lucia Vargas, Nicolás Torres. Pero lo que me llamó la atención fue que todos los certificados tenían fechas muy recientes. No eran certificados originales, eran copias nuevas, todas pedidas en los últimos 6 meses. ¿Por qué el padre Germán necesitaba copias nuevas de los certificados de nacimiento de estos chicos? Guardé esa información en mi memoria y seguí con mi rutina, pero ahora prestaba atención a cada detalle. Una semana después, mientras tocaba las campanas para la misa del mediodía, vi algo que me heló la sangre. Un auto negro se detuvo en la puerta trasera de la iglesia. Del auto se bajó un hombre muy bien vestido, con traje y corbata. Lo acompañaba una mujer elegante, también muy bien vestida. El padre Germán salió a recibirlos y los 3 desaparecieron por la puerta que daba al sótano. 2 horas después, vi salir del sótano al hombre y la mujer. Pero ahora no estaban solos. Con ellos venía Juan Carlos, el chico de 14 años que yo había visto cenando con los otros. Juan Carlos caminaba entre los 2 adultos, pero algo en su postura me decía que no estaba contento. Tenía la cabeza baja y los hombros caídos. Cuando llegaron al auto, la mujer le puso una mano en el hombro y le dijo algo que no pude escuchar. El chico asintió, pero vi que se le llenaron los ojos de lágrimas. Los adultos se subieron al auto con Juan Carlos y se fueron. Esa noche no escuché 6 voces en el sótano. Escuché 5. Al día siguiente le pregunté al padre Germán por Juan Carlos. Encontramos una familia que lo va a adoptar. Es una bendición para el chico. No era un poco mayor para ser adoptado. El padre Germán me miró con esa expresión que yo ya conocía, la que significaba que estaba haciendo demasiadas preguntas. Hay familias que necesitan chicos grandes para ayudar con el trabajo en el campo. Juan Carlos va a tener una vida mejor. Algo en la manera que dijo, ayudar con el trabajo en el campo, no me gustó para nada. Los meses siguieron pasando y yo seguí viendo el mismo patrón. Cada 2 o 3 semanas llegaba un auto con gente bien vestida. Siempre se llevaban a uno de los chicos y siempre llegaban chicos nuevos para reemplazar a los que se iban. Para el mes de abril del año 1996, yo había visto pasar por ese sótano a más de 20 chicos diferentes. Una mañana, mientras barría el patio, encontré algo que me confirmó mis peores sospechas. Detrás de unos arbustos, medio enterrado, había un cuaderno escolar. Las páginas estaban húmedas y manchadas, pero todavía se podía leer. En la tapa decía Juan Carlos Méndez, 7º grado. Abrí el cuaderno y empecé a leer. En las primeras páginas había ejercicios de matemática y tareas de ciencias sociales, cosas normales de un chico de secundario. Pero en las últimas páginas, Juan Carlos había escrito como si fuera un diario. Marzo 15. Llegué a la iglesia hace una semana. El padre Germán dice que pronto voy a tener una familia nueva. Los otros chicos me cuentan que algunos se van rápido y otros tardan más. Espero irme rápido porque extraño mucho a mi abuela.
Marzo 22. Marisol se fue ayer. Vino una señora muy elegante y se la llevó. Marisol no quería irse porque decía que la señora le daba miedo, pero el padre Germán le dijo que tenía que ser obediente. Abril 3. Llegó un chico nuevo que se llama Roberto. Tiene solo 8 años y llora todas las noches. Dice que su mamá lo dejó acá porque no tenía plata para darle de comer, pero que iba a volver a buscarlo pronto. Yo no le digo que ya llevo acá 2 meses y mi abuela todavía no apareció. Abril 10. El padre Germán me dijo que mañana me voy con una familia. Dice que van a ser muy buenos conmigo y que voy a vivir en una estancia grande con muchos animales. Pero tengo miedo porque la hermana Elena me explicó que tengo que trabajar mucho para pagarles la comida y la casa. ¿No se supone que las familias te adoptan porque te quieren? Esa fue la última entrada del diario. Cuando terminé de leer, tenía las manos temblorosas y un nudo en la garganta que me costaba tragar. Las piezas empezaban a encajar de una manera horrible. El padre Germán no estaba ayudando a esos chicos, los estaba vendiendo. Familias ricas venían a buscar chicos para usar como mano de obra barata en sus casas o en sus campos, y el padre Germán cobraba por cada adopción. Por eso necesitaba los certificados de nacimiento, para falsificar las adopciones y hacerlas parecer legales. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todos los chicos que había visto pasar por el sótano. ¿Cuántos de ellos estarían ahora trabajando como esclavos en casas de familia o en estancias perdidas en el interior? ¿Cuántos estarían siendo maltratados, explotados, abusados? Y yo había sido cómplice durante más de 1 año. Al día siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que denunciar todo, pero sabía que eso significaba perder mi trabajo y mi casa. Mis chicos y yo tendríamos que volver a La Boca, a un departamento de alquiler que no podía pagar con mi pensión. Pero no podía seguir siendo parte de eso. Fui a la comisaría del barrio y conté toda la historia. El oficial que me atendió me miró como si estuviera loco. ¿Vos me estás diciendo que un cura está vendiendo chicos? Sí, oficial. Tengo el cuaderno como prueba y puedo mostrarle dónde están los otros chicos. ¿Y vos dónde trabajás? En la misma iglesia. El oficial me miró con desconfianza. ¿Y por qué recién ahora venís a denunciar? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que había tardado más de 1 año en darme cuenta de lo que realmente estaba pasando? ¿Cómo decirle que había estado tan desesperado por mantener mi trabajo que había preferido no hacer preguntas? Mira, me dijo el oficial, vamos a investigar, pero te aviso que acusar a un cura es algo muy serio. Si resulta que estás mintiendo, te pueden meter preso por calumnias. 3 días después llegaron a la iglesia. Eran las 4 de la tarde cuando vi 2 patrulleros estacionarse en la puerta principal de la parroquia. El padre Germán me llamó a la sacristía. Esteban, ¿vos sabés algo sobre esto? Padre, yo solo hice lo que tenía que hacer. Me miró con una expresión que jamás voy a olvidar. No era enojo. Era decepción mezclada con algo parecido al odio. Después de todo lo que hice por vos y tu familia, todo lo que hizo por mí, ¿usted cree que darme trabajo justifica vender chicos? Los policías registraron toda la iglesia, incluyendo el sótano. Encontraron a 4 chicos viviendo ahí abajo. También encontraron documentos que comprobaban las falsas adopciones y un cuaderno donde el padre Germán anotaba cuánto cobraba por cada chico. Los montos eran descomunales. Por chicos más grandes cobraba entre 5,000 y 8,000 pesos. Por chicos más pequeños, entre 3,000 y 5,000 pesos.
En total, había vendido 43 chicos durante los 2 años que yo estuve trabajando ahí. El padre Germán y su hermana Elena fueron arrestados esa misma tarde. Pero mi pesadilla recién empezaba. Esa noche, mientras mis chicos y yo empacábamos nuestras cosas para volver a La Boca, apareció en mi puerta un hombre que jamás había visto. Era alto, con el pelo gris y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Tenía puesta una camisa blanca y un pantalón oscuro. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Eran del mismo color que el hielo. ¿Usted es Esteban Morales? Sí, ¿quién pregunta? Soy alguien que está muy enojado con usted. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Por qué? Porque por su culpa se terminó un negocio muy próspero. Y cuando los negocios prósperos se terminan, mucha gente pierde plata. No entendí de qué me estaba hablando hasta que siguió hablando. ¿Usted cree que el padre Germán trabajaba solo? ¿Cree que un cura de barrio podía manejar semejante operación sin ayuda? Sentí que se me helaba la sangre. Había mucha gente involucrada en esto, Morales. Jueces que firmaban las adopciones falsas, funcionarios del registro civil que hacían los papeles, policías que hacían la vista gorda, familias ricas que necesitaban mano de obra barata. Y ahora, por culpa de su gran conciencia, toda esa gente está en problemas. Yo solo hice lo correcto, le dije, aunque la voz me temblaba. ¿Lo correcto? Se rió de una manera que me dio escalofríos. Lo correcto hubiera sido seguir tocando sus campanitas y cuidar a su familia, pero usted eligió ser héroe. Se acercó un paso más. Ahora estaba tan cerca que podía oler su aliento a cigarrillo. Le voy a dar un consejo, Morales. Váyase de Buenos Aires, váyase lejos, porque si se queda, van a pasar cosas muy feas. Y no solo le van a pasar a usted. Miró hacia adentro de mi casa, donde podía ver a mis chicos terminando de empacar. Qué lindos chicos tiene. Sería una lástima que les pasara algo malo. No necesité que me dijeran nada más. Esa misma noche, mis hijos y yo nos subimos al primer colectivo que salía hacia Córdoba. Mi hermano Vicente vivía ahí y me había dicho que podía quedarme en su casa hasta que encontrara trabajo. Nunca más volví a Buenos Aires. Durante los siguientes 10 años traté de olvidarme de todo lo que había vivido en la parroquia. Conseguí trabajo en una fábrica de autopartes en Córdoba. Mis chicos terminaron sus estudios. Santiago se recibió de técnico mecánico, Matías de contador y Lucía de maestra. Se casaron, me dieron nietos, armaron sus propias familias. Yo seguí mi vida, pero siempre con una espina clavada en el corazón. ¿Qué había pasado con todos esos chicos que el padre Germán había vendido? Algunos habrían logrado escapar, otros habrían crecido como esclavos en casas o estancias. ¿Cuántos habrían muerto por maltratos o enfermedades? En el año 2005, casi 10 años después de mi denuncia, recibí una carta que me cambió la vida. El remitente era Marisol Fernández de González. El nombre me sonaba conocido, pero no podía ubicarlo. Cuando abrí la carta y empecé a leer, casi me desmayo. Señor Morales, espero que se acuerde de mí. Yo soy Marisol, la nena que vivía en el sótano de la parroquia San Judas Tadeo. Tenía 10 años cuando usted hizo la denuncia que nos salvó la vida. Las lágrimas se me vinieron a los ojos antes de seguir leyendo. Le escribo para contarle que gracias a usted yo pude tener una vida normal. Cuando la policía nos rescató del sótano, nos llevaron a un hogar de menores que era realmente bueno. Ahí pude terminar la primaria y el secundario. A los 18 años conocí a mi marido,
que también había sido adoptado de chico, pero por una familia que lo quería de verdad. Ahora tengo 24 años. Estoy casada y tengo una beba de 6 meses que se llama Mercedes. Se me cortó la respiración cuando leyó que le había puesto Mercedes a su hija. Ese era el nombre de mi esposa. Señor Morales, pasé muchos años odiándolo, porque por su culpa tuve que irme del único lugar donde me sentía segura, aunque fuera en un sótano. Pero cuando crecí y entendí lo que realmente estaba pasando, me di cuenta de que usted nos salvó. Si no hubiera hecho la denuncia, yo probablemente estaría muerta o sería esclava en alguna casa. La carta seguía contándome que había podido contactar con 3 de los otros chicos que habían estado en el sótano. 2 de ellos también habían logrado rehacer sus vidas. El tercero había muerto en un accidente, pero había sido un accidente real, no algo relacionado con la explotación. También quiero contarle que el padre Germán y su hermana Elena están presos. Los condenaron a 20 años de cárcel. Algunos de los otros involucrados también fueron condenados, aunque otros lograron escapar o comprar su libertad. Al final de la carta, Marisol me pedía algo que me partió el corazón. Señor Morales, si es posible, me gustaría conocerlo. Usted es la única persona adulta de esa época que hizo lo correcto. Me gustaría que conociera a mi familia y que supiera que su sacrificio no fue en vano. 3 meses después, Marisol vino a visitarme a Córdoba con su marido y su bebé. Era una mujer hermosa, con el mismo pelo castaño que yo recordaba, pero ahora con una sonrisa genuina y ojos que brillaban de felicidad. Su marido era un buen hombre, trabajador y respetuoso, y la bebé era preciosa, con esos ojitos curiosos que tienen todos los bebés. Nos quedamos hablando hasta muy tarde. Marisol me contó todo lo que había vivido después del rescate. Me habló de las pesadillas que tuvo durante años, de lo difícil que fue confiar en los adultos otra vez, de cómo conoció a su marido, de sus sueños para el futuro. También me contó cosas del sótano que yo no sabía. Señor Morales, el padre Germán no solo nos vendía para trabajar en casas o estancias. Algunas de las nenas las vendía a familias que las querían para otros propósitos. Cosas horribles que una nena no debería vivir jamás. No le pregunté detalles porque no quería saberlos. Ya tenía suficiente dolor guardado en el corazón. Pero también quiero que sepa que no todo era malo. Los chicos que estábamos ahí nos cuidábamos entre nosotros. Los más grandes protegían a los más chicos. Compartíamos la poca comida extra que a veces conseguíamos. Nos inventábamos juegos para no pensar en lo que nos podía pasar. En medio de toda esa oscuridad, encontrábamos pequeños rayos de luz. Cuando se fueron al día siguiente, me quedé con una sensación extraña. Por un lado, me sentía aliviado de saber que al menos algunos de esos chicos habían logrado tener una vida normal. Por otro lado, no podía dejar de pensar en todos los otros, en los que no habían tenido la suerte de Marisol. Los años siguieron pasando y yo entré en la tercera edad con la tranquilidad de haber hecho lo correcto, pero también con la culpa de haber tardado tanto en hacerlo. En el año 2015, cuando tenía 63 años, recibí otra carta que me removió todo otra vez. Esta vez el remitente era Juan Carlos Méndez, el chico del diario que yo había encontrado en el patio. Señor Morales, no sé si se acuerda de mí. Yo era el chico más grande que vivía en el sótano de la iglesia. Usted encontró mi cuaderno enterrado en el patio. Por supuesto que me acordaba.
Le escribo para contarle mi historia y para agradecerle por lo que hizo, aunque en su momento yo no lo entendí así. La carta era larga y dolorosa de leer. Juan Carlos me contaba que cuando se lo llevaron de la iglesia, efectivamente lo habían llevado a una estancia en el interior de Buenos Aires. Ahí había trabajado desde los 14 hasta los 18 años, cuidando animales, limpiando establos y haciendo todos los trabajos pesados que nadie más quería hacer. Me trataban como a un peón más, pero yo no cobraba sueldo. Solo me daban comida y un lugar para dormir en una habitación que compartía con otros 3 chicos que también habían sido adoptados por la misma familia. Durante esos 4 años, Juan Carlos había visto pasar por la estancia a más de 20 chicos. Algunos se escapaban y jamás se sabía qué había pasado con ellos. Otros, cuando crecían y se volvían más problemáticos, simplemente desaparecían una noche y nunca más se los veía. A los 18 años pude escaparme. Me fui caminando hasta el pueblo más cercano y de ahí volví a Buenos Aires. No tenía documentos, no tenía plata. No sabía hacer nada más que trabajar en el campo. Juan Carlos había vivido en las calles durante 2 años, hasta que una organización de ayuda social lo había contactado y lo había ayudado a reconstruir su identidad legal. Con esfuerzo, había terminado la primaria y el secundario como adulto. Había aprendido un oficio y había logrado conseguir trabajo estable. Ahora tengo 34 años, estoy casado y tengo 2 hijos. Trabajo como electricista y mi esposa es enfermera. Tenemos una casita humilde pero propia en San Miguel. Al final de la carta, Juan Carlos me hacía una propuesta que me emocionó hasta las lágrimas. Señor Morales, junto con Marisol y otros chicos que logramos sobrevivir, estamos armando una fundación para ayudar a menores en situación de riesgo. Queremos que nunca más pase lo que nos pasó a nosotros. ¿Le gustaría ser parte? 6 meses después, viajé a Buenos Aires por primera vez en 20 años para participar de la primera reunión de la Fundación Segundo Amanecer. El nombre lo había elegido Marisol, porque todos merecemos una segunda oportunidad para ver amanecer, había dicho. Nos juntamos en una salita que habían alquilado en el barrio de Constitución. Éramos 12 personas. Juan Carlos, Marisol, otros 3 chicos que habían estado en el sótano, 2 adultos que habían vivido situaciones similares en otros lugares, una psicóloga, una trabajadora social, un abogado y yo. Durante esa reunión conocí historias que me partieron el alma, pero también me llenaron de esperanza. Roberto, el chico de 8 años que había llegado al sótano poco antes de mi denuncia, había sido adoptado por una familia real que lo había querido como a un hijo propio. Ahora era estudiante de medicina y quería especializarse en pediatría. Sofía había tenido menos suerte. La habían vendido a una familia de clase alta que la había usado como empleada doméstica sin sueldo durante 8 años. Había logrado escapar a los 18, pero las secuelas psicológicas eran profundas. Ahora, a los 25 años, estaba en tratamiento psiquiátrico, pero había decidido estudiar trabajo social para ayudar a otros chicos. Emanuel había sido víctima de una organización criminal que operaba en la provincia de Santa Fe. Logró ser rescatado por las autoridades cuando tenía 16 años, pero las consecuencias fueron duraderas. Ahora tenía 27 años y enfrentaba problemas de adicción, pero había decidido compartir su experiencia para crear conciencia sobre este tipo de delitos. Cada historia era un puñal en el corazón, pero también era una prueba de la fuerza del espíritu humano.
Durante los siguientes 3 años viajé a Buenos Aires una vez por mes para participar de las actividades de la fundación. Ayudamos a más de 200 chicos en situación de riesgo. Algunos necesitaban refugio temporal, otros necesitaban ayuda legal, otros necesitaban apoyo psicológico. También trabajamos con las autoridades para mejorar los controles sobre adopciones y para detectar redes de tráfico de menores. En el año 2018, la Fundación recibió un reconocimiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por su trabajo en la protección de menores. Yo estuve presente en la ceremonia, junto con todos los otros miembros fundadores. Cuando nos sacaron la foto oficial, miré a Marisol, que ahora tenía 33 años y 2 hijos, a Juan Carlos, que había abierto su propia empresa de electricidad, a Roberto, que ya era médico pediatra, a Sofía, que trabajaba como trabajadora social, y a Emanuel, que a pesar de sus luchas personales, se había vuelto un activista incansable. En esa foto había 12 personas que habían decidido transformar el dolor en esperanza. Pero la historia no terminó ahí. En diciembre del año 2022, cuando yo tenía 70 años, recibí una llamada telefónica que cambió mi perspectiva sobre toda esta historia. Era un abogado de Buenos Aires que trabajaba en casos de derechos humanos. Señor Morales, me comunico con usted porque estamos investigando una red de tráfico de menores que operó durante las décadas del 80 y 90. Su denuncia sobre la parroquia San Judas Tadeo fue clave para desenmarañar toda la operación. ¿Cómo es eso? Resulta que el padre Germán era solo una pieza pequeña en una red mucho más grande. Después de que usted hizo la denuncia, seguimos investigando y descubrimos que había más de 20 iglesias involucradas en operaciones similares. También orfanatos, hogares de menores e incluso algunas escuelas. No podía creer lo que estaba escuchando. En total, creemos que esta red vendió más de 2,000 chicos durante 15 años. Su denuncia fue la primera grieta que permitió que todo se desmoronara. 2,000 chicos, 2,000 vidas destruidas. Señor Morales, queremos invitarlo a declarar como testigo en un proceso judicial de gran importancia relacionado con delitos contra menores. Van a procesar a 53 personas, incluyendo magistrados, funcionarios, agentes del orden y familias involucradas en adopciones irregulares. 3 meses después, en marzo del año 2023, estuve sentado en el estrado de un tribunal federal contando mi historia ante un juez, un fiscal, defensores y un jurado. Era la primera vez en 28 años que contaba la historia completa en un lugar oficial. Hablé durante 4 horas. Conté todo lo que había visto, todo lo que había sospechado, todo lo que había sentido. Mostré el dibujo que había encontrado debajo del banco de la iglesia y el cuaderno de Juan Carlos que había conservado todos estos años como evidencia. Cuando terminé de declarar, el fiscal me agradeció y me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Señor Morales, usted no solo salvó a los chicos que estaban en esa iglesia, su valentía permitió que salváramos a cientos de otros chicos que todavía estaban siendo explotados. El juicio duró 8 meses. Al final, 41 de las 53 personas acusadas fueron condenadas a penas de entre 10 y 30 años de prisión. Pero lo más importante para mí fue otra cosa. Durante el juicio, aparecieron 217 sobrevivientes de esa red de tráfico, chicos que ahora eran adultos y que habían logrado reconstruir sus vidas. Muchos de ellos vinieron a agradecerme personalmente. Entre ellos estaba una mujer de unos 40 años
que se acercó a mí en uno de los recesos del juicio. «Señor Morales, ¿se acuerda de mí? Yo soy Lucia Vargas». Al principio no la reconocí, pero cuando me dijo el nombre me acordé. Había sido una de las nenas que vivían en el sótano cuando yo hice la denuncia. Tenía 8 años en ese momento. «Lucía, ¿cómo estás?». Se largó a llorar y me abrazó. «Señor Morales, usted me salvó la vida. Si no hubiera hecho esa denuncia, yo hoy estaría muerta o sería una esclava en algún lugar perdido». Me contó que después del rescate había sido adoptada por una familia de maestros de La Plata que la había criado con amor. Había estudiado psicología, se había especializado en trauma infantil y ahora trabajaba ayudando a otros chicos que habían vivido situaciones similares. «Tengo 2 hijos y un marido maravilloso. Soy feliz, señor Morales, y todo empezó porque usted tuvo el valor de hacer lo que tenía que hacer». Cuando terminó el juicio, en noviembre del año 2023, yo tenía 71 años y me sentía más cansado que nunca. Pero también me sentía en paz por primera vez en casi 3 décadas. Había cumplido con mi deber. Había hecho lo correcto, aunque me hubiera costado años de culpa, miedo y dolor. Ahora, mientras estoy acá contándote esta historia, sé que quedan muchas preguntas sin responder. ¿Qué pasó con todos los chicos que nunca lograron ser rescatados? ¿Cuántos de ellos siguen vivos? ¿Cuántos lograron escapar por su cuenta? ¿Cuántos murieron sin que nadie supiera sus nombres? No tengo las respuestas a esas preguntas, pero sí sé algo. Sé que cada vez que uno elige hacer lo correcto, aunque cueste, aunque duela, aunque traiga consecuencias terribles, está encendiendo una pequeña luz en la oscuridad. Y a veces esa pequeña luz se convierte en un faro que guía a otras personas hacia la libertad. La Fundación Segundo Amanecer sigue funcionando. Ahora tiene 3 sedes en Buenos Aires, una en Córdoba y una en Rosario. Ha ayudado a más de 1.500 chicos en situación de riesgo. Marisol es la directora general, Juan Carlos maneja las finanzas, Roberto coordina el área de salud y Sofía está a cargo del área legal. Yo sigo siendo miembro del consejo asesor, aunque por mi edad ya no puedo viajar tanto como antes. El año pasado, la Fundación abrió un hogar transitorio para chicos rescatados de redes de tráfico. Se llama Casa Mercedes, en honor a mi esposa. Cuando me contaron que le habían puesto ese nombre, me emocioné tanto que no pude hablar durante varios minutos. Mercedes siempre decía que la vida tenía sentido solo cuando uno usaba su tiempo para hacer el bien a otros. Creo que ella hubiera estado orgullosa de saber que su nombre está en un lugar donde chicos heridos pueden empezar a sanar. Hace 2 meses, Marisol me trajo una foto de los chicos que están viviendo actualmente en Casa Mercedes. Son 12 chicos entre los 8 y los 17 años. Todos vienen de situaciones terribles, pero todos tienen ahora la oportunidad de un futuro mejor. Cuando miro esa foto, veo las mismas expresiones que vi en el sótano de la iglesia hace 28 años. Dolor, miedo, desconfianza. Pero también veo algo que en aquel sótano no había. Veo esperanza, y eso me dice que todo valió la pena. La verdad, hermanos que me están escuchando, es que todos tenemos momentos en la vida donde tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto. Yo elegí lo fácil durante más de 1 año, y esa elección me persiguió durante décadas. Cuando finalmente elegí lo correcto, perdí mi casa, mi trabajo y mi tranquilidad.
Tuve que empezar de nuevo a los 45 años en una ciudad donde no conocía a nadie. Pero esa elección me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta. Me devolvió el respeto por mí mismo. Ahora, a los 71 años, puedo mirarme al espejo y saber que cuando tuve que elegir, finalmente elegí bien. No todos tenemos la oportunidad de reparar nuestros errores. Yo tuve esa suerte. Pude hacer algo para compensar el tiempo que perdí haciendo la vista gorda, pero la lección más importante que aprendí en todo este proceso no tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con nunca subestimar la fuerza que tenemos los viejos. Durante años me creí el cuento de que después de los 60 ya no servía para nada importante, que mi tiempo había pasado, que lo único que me quedaba era esperar tranquilito que llegara mi hora. Pero resulta que mis 70 años no son el final de mi historia. Son apenas el comienzo de la parte más importante. A los 70 años ayudé a crear una fundación que salvó cientos de vidas. A los 71 fui testigo clave en el juicio más importante por tráfico de menores de la historia de mi país. ¿Sabes qué descubrí? Que la experiencia, la paciencia y la sabiduría que vienen con los años son armas poderosas contra la injusticia. Que cuando un viejo decide usar su voz para denunciar algo malo, esa voz tiene un peso que las voces jóvenes todavía no tienen. Los jóvenes tienen la energía y la pasión. Pero nosotros, los viejos, tenemos algo que ellos todavía no pueden tener. Tenemos la credibilidad que da a saber vivido mucho y haber visto de todo. Cuando yo me paré en ese tribunal a contar mi historia, nadie dudó de mi palabra. Porque era evidente que a los 71 años no tenía nada que ganar mintiendo y mucho que perder diciendo la verdad. Por eso quiero decirles algo a todos mis hermanos que están escuchando esta historia y que, como yo, ya pasaron los 60 o están cerca de pasarlos. No se crean el cuento de que ya no sirven para nada. No se crean que su tiempo ya pasó. No se crean que lo único que pueden hacer es sentarse a esperar. Ustedes son los únicos que pueden contar las historias que nadie más puede contar. Son los únicos que tienen la perspectiva que da haber vivido tanto. Son los únicos que pueden mirar a los más jóvenes a los ojos y decirles, con autoridad absoluta, cuáles son las cosas que realmente importan en la vida. Si ven algo que está mal, denúncienlo. Si conocen una injusticia, hablen. Si pueden ayudar a alguien que está sufriendo, ayúdenlo. No se escondan detrás de la excusa de la edad. La edad no es una excusa para la cobardía. Es una razón para ser más valientes que nunca. Porque a los 70 años, ¿qué te van a quitar? Que no te vaya a quitar de todos modos el tiempo. El trabajo, ya estás jubilado. La casa, ¿ya la pagaste o ya aceptaste que no la vas a pagar? La reputación, a los 70 años ya sabes quién sos y ya no necesitas que otros te digan qué pensar de vos mismo. Lo único que realmente podés perder a los 70 años es la oportunidad de hacer algo importante con el tiempo que te queda. Y esa sería la pérdida más dolorosa de todas. Así que no la perdamos, hermanos. Usemos estos años para ser mejores de lo que fuimos cuando éramos jóvenes. Usemos la sabiduría que nos costó tantos golpes para proteger a los que recién empiezan. Usemos la tranquilidad que nos da saber que la vida es corta para concentrarnos en las cosas que realmente valen la pena. Y sobre todo, usemos el coraje que da saber que ya no tenemos mucho tiempo que perder, porque el tiempo que nos queda puede ser el más importante de nuestras vidas.
Si esta historia les sirvió de algo, si les despertó aunque sea una pequeña reflexión, si les hizo sentir que todavía pueden hacer cosas importantes, entonces habré cumplido mi propósito. Y si alguno de ustedes conoce alguna injusticia, algún abuso, alguna situación donde un chico esté sufriendo, no hagan lo que yo hice durante más de un año. No miren para otro lado, no busquen excusas, no esperen que otro tome la decisión difícil. Háganlo ustedes, porque ustedes tienen la edad, la experiencia y la autoridad para que su voz sea escuchada. Y porque esos chicos que están sufriendo necesitan que alguien con coraje hable por ellos. Hace 28 años yo era un hombre de 43 años que tenía miedo de perder su trabajo. Hoy soy un hombre de 71 años que sabe que hay cosas más importantes que un trabajo. Y la más importante de todas es poder dormir tranquilo sabiendo que cuando tuve que elegir, elegí proteger a los más débiles. Esa tranquilidad no tiene precio y está al alcance de cualquiera de nosotros que tenga el coraje de hacer lo correcto cuando llegue el momento. El momento siempre llega. La pregunta es si vamos a estar listos cuando llegue. Yo espero que sí. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por todos los chicos del mundo que todavía están esperando que alguien con coraje hable por ellos. Esta es mi historia. Esta es mi confesión. Y este es mi mensaje para todos los que todavía creen que pueden cambiar las cosas. Porque pueden y porque nunca es demasiado tarde para empezar. Señor Morales, queremos invitarlo a declarar como testigo en un proceso judicial de gran importancia relacionado con delitos contra menores. Van a procesar a 53 personas, incluyendo magistrados, funcionarios, agentes del orden y familias involucradas en adopciones irregulares.